Sean todos bienvenidos. Vamos a desarrollar el último de los métodos de localización llamado AHP o proceso de jerarquía analítica. Es un proceso diseñado para casos en los que las ideas, sentimientos y emociones se cuantifican en base a juicios subjetivos con el objetivo de obtener una escala numérica para dar prioridades a las alternativas de decisión. Este se va a parecer bastante al de promedios ponderados que vimos el primer método. La única diferencia es que en aquel la asignación de los valores eh, de las calificaciones más bien viene siendo eh, o la forma en que se obtienen cuál es la mejor opción viene siendo bastante más cualitativa, ¿verdad? O menos objetiva. Y en este caso lo que se busca es desarrollar una metodología que permita dar una solución un poco más fundamentada matemáticamente. Entonces, viendo la idea general de lo que hace el método, ¿verdad? Planteamos este ejemplo donde dice Derek Svens, gerente general de Philip Morris, está analizando tres alternativas de localización para la nueva planta productora de cigarrillos de la firma. Ha limitado las alternativas a tres que llamaremos LA, LB y LC. Serían las tres localizaciones que tenemos disponibles. Entonces, para seleccionar una localidad, la Junta de Accionistas ha determinado dos criterios principales, que son la cercanía a los consumidores, que la vamos a llamar CC, y la cercanía a los proveedores, que se va a llamar CP, ¿verdad? Los proveedores principales. Entonces, además los accionistas han decidido que el criterio CP, cercanía a los proveedores, es 5 veces más importante que CC, con pesos aproximados de 17% a CC y 83% a CP, que viene de esa relación de 5 a 1, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Después de realizar el análisis sistemático, eh, categorizó las tres localidades en base a estos factores, como muestra la siguiente tabla, ¿verdad? Entonces, para el criterio de cercanía a los consumidores, para LA tiene una valoración de 12.9 y para la cercanía a los proveedores, LA tiene una valoración de 51.7, ¿verdad? Por ciento. Entonces, aquí estamos analizando qué porcentaje tiene cada una de las localidades, ¿verdad? En cada uno de los criterios. Entonces, esos son los resultados que obtenemos. Ahora, ¿de dónde obtenemos esos resultados? Y es aquí donde se va a desarrollar el método y vamos a explicar paso a paso qué es lo que debemos de hacer. Entonces, la primera etapa consiste en representar el problema gráficamente por medio de un árbol jerárquico. Es decir, en el nivel 1 tenemos el objetivo, ¿verdad? Que es la localidad que nosotros buscamos obtener. En el nivel 2 tenemos los criterios que se van a definir, ¿verdad? Y en el nivel 3 pues ya están las alternativas. Se sugiere un máximo de 4 niveles como tal y 5 elementos por nivel, ¿verdad? Para que pueda realizarse este tipo de métodos. Las alternativas y criterios deben ser mutuamente excluyentes para mantener la consistencia del problema, y los factores están subordinados entre sí en el orden lógico de la decisión. Entonces, ya plasmando la situación para el caso que tenemos ahorita, tenemos la decisión que seleccionar una localidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues el CC y CP que ya habíamos definido, y ese CC lo vamos a tener para las alternativas localidad 1, 2 y 3, igual el CP para la localidad 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces ese es nuestro primer paso, ya tenemos el árbol jerárquico, ¿verdad? Luego vamos con la etapa 2, ¿verdad? Evaluar los criterios de valoración. Se construyen matrices que reflejan el juicio de quien toma las decisiones al comparar la importancia relativa de un criterio o alternativa respecto a los demás criterios o alternativas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a generar aquí son una serie de matrices,
¿verdad? Con la valoración que tenemos en cada criterio de una alternativa respecto a la otra, ¿verdad? Entonces, eh, se usa una escala de 1 a 9 para hacer la calificación, ¿verdad? Donde 1 significa que una alternativa versus la otra son igualmente importantes, y 9 significa que I es extremadamente, o que una alternativa es extremadamente más importante respecto a la otra, ¿verdad? Entonces, eh, si AJ es igual a K, entonces AJK será el inverso, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo la localización A respecto a o la 1 respecto a la 2, ¿verdad? Entonces, si esta es 5 veces más importante que la otra, al compararlas al revés, ¿verdad? Van a ser la otra sería un quinto de esta, ¿verdad? Es su inverso. En el caso del 1, por eso quedan con la misma importancia. Entonces, aquí hay una breve descripción, ¿verdad? De cómo se clasifica cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, igual importancia, son dos actividades que contribuyen igualmente al objetivo. El 3, importancia moderada de una respecto a la otra, ¿verdad? La experiencia y el juicio están moderadamente a favor de una actividad sobre la otra. El 5 es importancia fuerte de una respecto a la otra, el 7 muy fuerte y el 9 es importancia extrema, ¿verdad? Entonces, con esos valores vamos a ir nosotros clasificando cada una de las localizaciones respecto a la otra. Y es lo que les comentaba aquí. Por ejemplo, si CP tiene una calificación de 5 con respecto a CC, CC tendrá una calificación de un quinto con respecto a CP, ¿verdad? Entonces, para ya ir dándole forma al problema que habíamos planteado, lo que estábamos hablando ahorita en ese caso, CP tiene una importancia fuerte sobre CC, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí en la matriz donde se cruza CC con CC es 1, ¿verdad? Porque tiene la misma importancia ese criterio contra el mismo. Pero en el caso de CP, donde se cruza con CC, CP es 5 veces más importante que CC. Y si nos vamos al otro lado, ¿verdad? Para leer CC es 0.20 o un quinto de la importancia de CP, ¿verdad? Y aquí CP con respecto a CP es 1 siempre porque tiene la misma importancia el versus el mismo, ¿verdad? Entonces eso se hace así. Estos valores, si se fijan, fueron los asignados por la dirección, lo que hablábamos al principio del problema, ¿verdad? Ellos dijeron que CP tenía una importancia 5 veces más grande que CC. Y posteriormente valoraron la importancia que tenía en el criterio, por ejemplo, de cercanía con los consumidores. Evaluaron la importancia que tiene L2 respecto a L1, y si nos vamos a buscar L2 respecto a L1, L2 es 2 veces, ¿verdad? El doble de importante que L1, ¿verdad? Y así empezaron a valorar cada una de ellas. Por ejemplo, L3 respecto a L1, ¿verdad? Son 5 veces más importante. L1 respecto a L2 es 0.5 porque es la mitad de un medio, y así sucesivamente. Entonces llenamos las valoraciones para A, ¿verdad? O sea, el cruce de A con CC, ¿verdad? Que serían las tres localizaciones evaluando CC, ¿verdad? Y las tres localizaciones evaluando el criterio de CP. Aquí tenemos cómo es que se generan las matrices, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene en la etapa 3? Vamos a evaluar al cuadrado la matriz, elevar al cuadrado la matriz, perdón, y calcular el vector columna. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Si se recuerdan la multiplicación de matrices, lo que vamos a hacer es multiplicarla por ella misma para elevarla al cuadrado. Y entonces va a ser elemento de la fila, ¿verdad? Por la columna, que en este caso sería esta. Si se fijan, es
1 por 1 más 0.20 por 5. Y eso nos va a dar el valor de la primera casilla. Y así vamos a hacer sucesivamente con cada una, casi como se hace la multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces, cuando ya realizamos esa multiplicación de matrices de ella por ella misma, obtenemos esta nueva matriz. Y al obtener esta nueva matriz, lo que hacemos es sacar el vector columna, que se obtiene sumando los valores de las filas. Es decir, aquí serían 2 más 0.40 son 240, y aquí 10 más 2 son 12, ¿verdad? Y al final totalizamos el valor del vector columna, ¿verdad? Posteriormente, cuando ya tenemos el vector columna, debemos de obtener el vector de los pesos. Este vector de los pesos se obtiene dividiendo el valor del vector columna, ¿verdad? Cada uno de los valores, entre el total. Y ahí vamos a obtener que para el CC es 0.17, para CP es 0.83, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos eso, que es lo que estamos mostrando acá, vamos a compararlo, ¿verdad? Volvemos a elevar al cuadrado la matriz que ya teníamos, esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es A por A? La volvemos a elevar al cuadrado y volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, al sacar esos datos, otra vez el vector de pesos, que este sería el segundo vector de pesos, ¿verdad? El primero correspondía a la matriz A por A y este corresponde a la matriz A por A al cuadrado, ¿verdad? Entonces, al hacer esa nueva iteración, nosotros comparamos los valores del vector de pesos 2 versus el vector de pesos 1 y hacemos una resta. Entonces, si las diferencias o si se encuentran diferencias entre ellos a partir del tercer decimal, hasta ahí llegamos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el vector de pesos 2 me dio 0.17 y 0.83, el vector de pesos 1 me dio 0.17, 0.83. Como no hay diferencia en los primeros dos decimales, ¿verdad? Entonces hasta ahí nos detenemos. Si no, deberíamos de seguir repitiendo la misma etapa hasta que la diferencia se vea a partir del tercer decimal para allá. Entonces ya cuando tenemos eso, nosotros sabemos que este es el vector de pesos para las alternativas que ya obtuvimos aquí, es decir, el peso de CC sería 0.17, el peso de CP es 0.83. Ahora, ese mismo procedimiento lo vamos a repetir con la matriz del criterio CP con las tres alternativas. Es decir, nos traemos aquella matriz que habíamos visto aquí al inicio, ¿verdad? Donde nosotros tomamos los datos que nos dio la dirección y nos dijo, este tiene un peso de, el L1 tiene un peso de tanto con respecto al L2 y nos traemos esa matriz para allá, ¿verdad? Y hacemos el mismo jueguito. Vamos a elevar ACP, ¿verdad? Al cuadrado, es decir, a multiplicarla por ella misma. Y aquí tienen el detalle del cálculo para obtener la nueva matriz, que sería ACP cuadrado. Hacemos el vector columna sumando los datos de las filas, ¿verdad? Y totalizamos para posteriormente sacar el vector de pesos 1 dividiendo cada uno de los datos entre el total del vector columna. Así obtenemos nuestra primera matriz el primer vector de pesos y volvemos a hacer ACP al cuadrado, lo elevamos al cuadrado otra vez, ¿verdad? O sea, es decir, esta matriz que obtuvimos la volvemos a multiplicar. Se fijan, aquí teníamos la primera matriz, ¿verdad? Esta fue la segunda matriz que obtuvimos, ¿verdad? Donde aquí ya pudimos sacar el primer vector de pesos, ¿verdad? Y esta matriz la volvimos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Para obtener la segunda matriz de pesos, ¿verdad? Entonces, cuando ya obtenemos la segunda matriz de pesos, vamos a revisar el dato, ¿verdad?
Y si se fijan aquí la diferencia, nos toca sacar otra matriz, otra vez hacer otra iteración porque aquí hay una variación en el segundo decimal, ¿verdad? En este punto de acá, entonces, y en el de abajo. Entonces, como hay una variación desde el segundo decimal, tenemos que seguir iterando lo que ya mencionábamos, hasta que no hay una variación a partir del tercer decimal, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, luego sacamos nuevamente el EB4 y ahí sí ya no tenemos una variación desde el tercer decimal, ¿verdad? Entonces, ya al tener eso, nosotros sabemos que este último vector de pesos es el que correspondía a la evaluación del criterio CP, ¿verdad? Cómo se encuentran distribuidos los porcentajes en cada uno, ¿verdad? Y luego vamos a sacar el AC, no, perdón, el CC. Entonces volvemos a traer la matriz, iteramos, hacemos todo el proceso y obtenemos el vector de pesos. Y si se fijan, aquí vamos a tener el vector de pesos para los criterios iniciales, ¿verdad? Donde CC tiene un peso de 0.17, CP tiene un peso de 0.83 y después para cada una de las matrices, la de CP evaluada en las tres alternativas, donde la primera alternativa tiene 0.51, que aquí se encuentra, la segunda alternativa 0.36 aproximado, que aquí se encuentra, y 0.12 la tercera. Y para el caso de AC, de CC, perdón, eh, tenemos 0.129, ¿verdad? Para la primera alternativa, 0.277 y 0.594. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Una vez ya obtuvimos los pesos de cada uno. Lo importante es que de aquí vamos a sacar el valor general de la alternativa, tomando en cuenta que CC, ¿verdad? CC tiene un peso de 0.17 y CP tiene un peso de 0.83 y vamos a ver cuánto obtuvo cada una de las alternativas, ¿verdad? Por eso en este caso la alternativa L1 sería lo que obtuvo, ¿verdad? En el criterio CC, ¿verdad? Que fue 0.12, perdón, por el 0.17, que es lo que hacemos aquí, más lo que obtuvo del 0.51 por el 0.83. Eso, al hacer la suma, nos da que tiene un peso de 0.45 con respecto al total, al 100% de proporción. Vemos, hacemos el mismo paso para L2 y nos da que es 0.35 y para L3 que es 0.20, ¿verdad? Entonces, entre estos tres casos, el que tiene una mejor ponderación sería el de 0.45, es decir, que lo que nos convendría es quedarnos con la L1 porque aunque es bajo la valoración que tiene para CC, pero como dijimos de que CP es 5 veces más importante que CC, en CP tiene la mayor valoración, que es 0.51, ¿verdad? Todos los demás son mucho menores. Y como este criterio es 5 veces más importante que CC, entonces este pesa más para darle un mayor porcentaje o una mayor valoración a la alternativa L1. Entonces, básicamente con eso logramos determinar de una manera un poco más matemática, a pesar que siempre la asignación de los pesos la realiza de manera subjetiva la dirección, el gerente, etcétera, quien sea el encargado de definir esos criterios, ¿verdad? Pero hay un método más matemático para poder determinar quién realmente tiene la mejor alternativa, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería para la localización L1, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos los métodos. Vamos por ahí las instructoras prepararon unos videos para ver cómo resolver esto sin la necesidad de ocupar las matrices, ¿verdad? Entonces,
ya que sabemos que estar realizando las matrices es mucho más dificultoso, ¿verdad? Pero hay una forma para poder realizarlo con el software y poder concluir ahí mismo, ¿verdad? Entonces, por ahí se los vamos a subir. De igual forma, si lo quieren trabajar eh, con la parte del software, perdón, si lo quieren trabajar con la forma así más a pie, digámoslo, les voy a compartir una forma para poder hacer la multiplicación de matrices en Excel, que es mucho más sencillo, en vez de que tengan que estar haciendo toda la parte matemática a pie, ¿verdad? Entonces con eso ustedes van a ver que es mucho más sencillo. Vamos a cerrar esto por acá y se lo voy a compartir el Excel que tengo por acá. Y si ustedes se fijan, hay una forma relativamente sencilla de realizar multiplicaciones de matrices en Excel, donde ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar los datos de la primera matriz, de la segunda matriz, que en este caso son los mismos porque se está multiplicando por ella misma, y lo que ustedes hacen es definir la matriz de salida. Ustedes saben que al final de una matriz, multiplicar una matriz de 3 por 3 por otra por 3 por 3, vamos a obtener otra de 3 por 3. Entonces definen el rango de salida para 3 por 3, ¿verdad? Y lo que hacen es, en este caso, vamos a borrar esta fórmula. Lo que hacemos, ¿verdad? Es seleccionar todo el área donde va a caer la respuesta, es el ingresar la fórmula mmult, ¿verdad? Y esto nos pide una matriz que se va a multiplicar por otra matriz, ¿verdad? Entonces seleccionamos la primera matriz, le damos punto y coma para seleccionar la siguiente matriz y cerramos. Y en vez de darle enter, le vamos a dar control shift enter. Y con eso obtenemos la multiplicación de las dos matrices en los rangos donde las teníamos, ¿verdad? Entonces se fijan, esta matriz es la a cuadrado, que pasa a ser la que vamos a hacer en el siguiente nivel de acuerdo al procedimiento que ya llevábamos. Entonces ustedes pueden hacer aquí sus vectores columnas, ¿verdad? Sumando todo, sus vectores de peso, y ahí van comparando, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la solución que habíamos planteado. Pero la idea es poder ocupar el Excel para hacer la multiplicación de las matrices, donde ya no cuesta tanto como estar haciéndolo a pie, ¿verdad? Entonces, básicamente con esto concluiríamos la descripción del método y bueno, les vamos a dejar por ahí la guía de ejercicios, que sería la segunda evaluación que vamos a tener, donde vienen estos ejercicios, ¿verdad? Que hemos realizado acá. Así es que bueno, les agradezco mucho y por ahí les subimos también los videitos para que puedan trabajar desde los software.